Diana Rojas, candidata a la alcaldía de Cali de Frente en Telepacífico Noticias. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, Armando, a vos. Diana Rojas, la caleñísima de Nueva Tequendama. Cuéntenos un poquito quién es. Bueno, yo soy Diana Rojas, caleñísima. Soy la hermana mayor de 3 hermanas, economista de la Universidad Autónoma, planificadora urbana y regional de la Universidad de los Andes, con vocación de servicio en lo público. Arranqué con esto desde hace muchísimos años, con esto de hacer política desde que tenía 18 años. Fui candidata al consejo, fui la candidata más joven al consejo en esas elecciones y bueno, después estuve en la administración de Hermitage, fui la jefe de la oficina privada y después pasé al consejo y me convertí en la primera votación del partido, en la cuarta votación en Cali y en quien con todos los pantalones bien puestos dio todos los debates contra la corrupción de esta ciudad. Y aquí estoy, como candidata a ser la próxima alcaldesa de Cali. Usted tuvo muchas dificultades económicas, estudió en la Universidad Autónoma. Cuando de pronto ya ve que empieza a estabilizarse un poco su vida laboral, ¿le sale ese tema de la política? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tomar esa decisión y por qué? Yo creo que fue un poquito antes, es decir, yo, soy la mayor de 3 hermanas, digamos que en mi casa lo más importante que mi papá y mi mamá siempre nos dijeron a las tres como la educación es lo que le podemos dejar a ustedes. Y fui muy buena estudiante y cuando estaba terminando mi colegio me dieron una beca para estudiar el primer semestre en la Autónoma, así entro a la Autónoma y ahí el primer semestre me lo pagaban, pero ahí en adelante me pagaba mi universidad vendiendo aretes, pulseras, chocolatinas, brownies, pero entonces el tema de la política arrancó, no tanto la política, sino como un tema de liderazgo arrancó desde ese momento. En algún momento dijeron que no se podía vender más en la universidad y yo digo, ¿cómo así? Entonces empiezan a hacer ferias de emprendimiento y entonces empiezo a liderar la organización de grupos estudiantiles, FENADECO, que es la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, y ahí soy cuando arranco a ser candidata al consejo. Sin embargo, ahí me gradúo de la universidad y salgo a buscar trabajo como todos, a entregar hojas de vida. Soy asesora comercial en un fondo de pensiones, pero seguía yendo a reuniones que tuvieran que ver con temas políticos. Es que yo creo que uno nunca tiene que desconectar de los temas públicos de la ciudad y ya después dije, lo mío muy chévere y está bien lo privado, pero yo vibro con lo público y renuncio y me meto a este cuento y aquí estoy. Vea, ha hecho todo el proceso como ningún otro candidato. Tengo toda la experiencia de haber estado en la administración local, conociendo de frente cómo funciona Cali. Cali es un potro difícil y uno necesita tener experiencia y el primer mandatario en una ciudad necesita tener el conocimiento de cómo, pues no puede llegar a una curva de aprendizaje en una ciudad en la que hay que arrancar a trabajar desde el primer momento. No hubo consejo de seguridad comunitario, consejo de gobierno en el que yo no estuviera y bueno, y después de eso le digo en algún momento voy a ser candidata al consejo y me decían, ¿cómo te ocurre? Uno no le puede competir a los mismos de siempre. Yo dije, ¿cómo que no puede competir a los mismos de siempre? Y arranqué a hacer campaña con un destornillador y llegué al consejo. Diana, hay quienes le critican el tema de haber renunciado para aspirar al consejo, haber renunciado al consejo para aspirar a la alcaldía de Cali. Se preguntan, bueno, ¿va a renunciar en esta aspiración? Y si llega a la alcaldía, ¿va a renunciar para aspirar a un cargo más nacional? ¿Qué puede decir sobre eso? Que me tenía que ir del consejo. Yo tampoco, mejor dicho, yo tampoco me quería ir del consejo, pero no había otra opción. El partido liberal con quien pues había estado y me había dado el aval, yo soy de pensamiento liberal y yo creo que lo que pasó, pues simplemente decidieron pues apoyar a la alcaldía y pues todo lo que pasó en los 4 años al alcalde Jorge Iván Ospina. Y sin duda lo que iba a pasar era que no me iban a dar el aval para poder aspirar a nada. Entonces yo me hubiera podido quedar 4 años ahí en el consejo donde tuviera la garantía de que hubiera podido aspirar a la alcaldía también. Pero yo no me arrepiento porque es la forma en la que querían extorsionar de frente y parar mi proceso político, entonces me tenía que ir del consejo y por el contrario salí del consejo y seguí manteniendo toda mi postura con todos los debates. De hecho, el debate más fuerte que fue con los televisores y estos de las sillas de Cali lo hice después de haber salido del consejo. En las últimas semanas sonó mucho el tema de Juan Carlos Abadía, Mauricio Armitage, Sí. también estuvo ahí Wilson Ruiz, pero yo le quiero preguntar por Armitage, ¿qué significa él para su vida? ¿Él es en este momento su jefe político o qué hace en la campaña? No, esa es una narrativa que para quienes no me conocen es fácil de venderla. Y yo también creo que es porque lo ven a uno menor,
pero eso es para, de nuevo, para quienes no me conocen. O sea, esto es, o bueno, o la mayoría de las personas, digamos, me ha seguido mi trayectoria política y aquí la única jefe, quien manda y quien lidera la campaña soy yo. Yo acepto y reconozco que hay muchas personas rodeándome. Esta es una campaña que se hace en equipo, pero quien lidera, toma las decisiones en esta campaña soy yo. En 4 años, quien salió a denunciar de frente toda la corrupción y quien estuvo parada contra toda la politiquería de esta ciudad he sido yo. Y nunca nadie me dijo que si tenía algún jefe que me estaba mandando a dar los debates más duros. Pero ahora que estoy hombro a hombro peleándome el segundo puesto y peleándome la alcaldía de esta ciudad, para muchos les parece normal ponerme jefes. Aquí no se equivoquen. Aquí no solamente quien lidera esta campaña soy yo y quien va a llegar a liderar como alcaldesa de esta ciudad soy yo. ¿En qué quedó la polémica con Abadía, con Wilson Ruiz? Yo creo que la polémica por ellos seguramente seguirá. Por mi parte, hay que pasar la página porque esta ciudad lo que necesita hoy son propuestas y porque además si hay algunos en los que les parece normal la corrupción y la politiquería, yo lo tengo claro, que si hay una candidatura en la que yo le genere o que en la que le genere roncha a estos que nos han robado la ciudad de frente, pues soy yo como candidata. Lo que quedó claro es que esa reunión fue hecha hace 1 año y medio y en donde sin ninguna vergüenza este señor se sentó conmigo a decirme que me quedara callada y que le hiciera más pasito en todos los procesos que yo estaba denunciando de corrupción. Y sin ninguna vergüenza, después el año pasado me demanda por injuria y calumnia, le gano y la sentencia queda firme este año en febrero. Y bueno, y aquí lo he tenido de frente diciendo que yo le estaba buscando apoyos. Entonces nadie dijo que iba a ser fácil, pero también me queda claro que esa es la lucha que estamos dando contra la corrupción y que seguramente están sintiendo pasos de animal grande y sí, que sepan y que tengan claro que voy a llegar a gobernar sin ellos. Nos han hecho mucho daño y quienes cogobernaron con Jorge Iván Ospina, que hoy están apoyando otras candidaturas, pues no solamente aquí no tienen espacio, sino que aquí de la forma frentera que me ha caracterizado estos 4 años, pues así mismo vamos a gobernar. Bueno, hablemos de propuestas. ¿Qué le preocupa de la capital del Valle del Cauca? Aquí obviamente tenemos muchas problemáticas. Yo siempre la primera que nombro es el tema de la inseguridad. ¿Qué le preocupa en este momento de Cali? Yo voy a liderar como alcaldesa, pero el trabajo es colectivo y es entendiendo que todos tenemos que volver a respirar, a pellizcarnos, a poder darnos cuenta que tenemos que construir ciudad desde el sector empresarial, desde la academia, desde mi lado, desde el sector público. Entonces eso es fundamental y yo necesito, y lo estoy haciendo hoy como candidata, y es que volvamos a recobrar como el autoestima que se ha perdido en la ciudad. Y tengo clarísimo también que eso está pasando y que uno de los coletazos es el tema de seguridad. Y eso está pasando pues porque no sentimos legitimidad en quien gobierna. Y cuando uno no confía en quien gobierna, pues entonces cada quien hace lo que le da la gana en la ciudad. Entonces, sin duda, uno de los problemas fundamentales en los cuales vamos a trabajar desde el primer día como alcaldesa es la seguridad. A mí no me tembló la voz para denunciar a los más violentos de esta ciudad, que son los corruptos, y tampoco me va a temblar la voz para que impartamos orden, autoridad en nuestra ciudad. Y para mí tampoco eso es nuevo. Para muchos es la primera vez que se están acercando en lo público, pero yo tengo la experiencia de haber estado en lo local, de haber participado en todos los consejos de seguridad. Y hay varias cosas. Importantísimo el trabajo y la cercanía que se tiene que hacer con la institucionalidad, con J1, con J2, con J3. Quien lidera una ciudad desde la seguridad es el alcalde y voy a ser yo como alcaldesa. Eso quiere decir liderar todos los consejos de seguridad, todas las fuerzas institucionales. Estamos proponiendo un plan de seguridad territorial que pasa por 3 fases. La primera es entendiendo que el problema que tenemos en Cali no es solamente de Cali, sino entendiendo a Cali como una macroregión. Lo segundo es que es importantísimo reconocer que los datos, que el observatorio y que la inteligencia es fundamental. Para lo tercero, que es poder aterrizar todo un plan de seguridad territorial en nuestra ciudad, donde vamos a estar detrás de quienes hoy sin ninguna vergüenza han creído que tienen que llegar a delinquir en esta ciudad, porque no solamente somos la Cali, capital del Valle del Cauca, sino la Cali, capital del suroccidente y del Pacífico. Entonces ahí vamos a estar detrás de todos los delincuentes y entendiendo también que este es un espacio
para poder abordar la violencia, pero el sistema de prevención de violencia es fundamental para poder disminuir las brechas, la vulnerabilidad y que tengamos una ciudad menos violenta en el mediano y largo plazo. Hablando de violencia, ese tema de Lumer y Tristán todavía lo tenemos en la mente a pesar de pasar las semanas. ¿Cómo acabar esta situación de violencia, sobre todo de género, que se vive en muchos de los hogares caleños? Esto, por supuesto, afecta a todo el país, afecta al mundo, pero hablemos de Cali, pues porque por eso estamos sentados aquí. ¿Cuáles son los planes con ese tema? Mire, que Cali tenga Armando la primera mujer alcaldesa significa que estos temas los vamos a hablar más. Y ahí vamos a hacer varias cosas. La primera es que nuestro Consejo de Seguridad va a tener un capítulo para el tema de feminicidios. Esto que hoy nos estemos convirtiendo en una ciudad en donde ese tipo de casos es muy triste, porque además lo único que genera eso es no solamente poderse preguntar una familia qué hubiera podido hacer para poder que estos hechos evitar estos pues, acontecimientos. Y mi tarea como alcaldesa es que también preguntarnos y también trabajar para que cada una de las alertas que tenemos en la ciudad pues sean alertas en las que la administración, la oferta institucional pues llegue. Entonces hay varias cosas que vamos a hacer. Entonces primero en el observatorio, capítulo de feminicidios. Aquí tenemos que mirar qué es lo que está pasando y poder hacerle un seguimiento a las denuncias que se tienen que hacer. Lo segundo, vamos a descentralizar Casa Matria y vamos a aprovechar y estamos proponiendo en nuestro plan de gobierno que toda esta infraestructura deportiva que tenemos en la ciudad, que son 530 instituciones, que tenemos espacios deportivos en nuestra ciudad, los utilicemos para descentralizar la administración, pero que sean espacios mucho más seguros para las mujeres, para que puedan denunciar, pues porque es que una mujer que vive, no sé, en el oriente de la ciudad y tenga que llegar a Juanambú, que es donde queda la Casa Matria, pues le toca echarse primero al bolsillo 15.000 pesos para poder ir a denunciar, y ese tipo de cosas, digamos, no son la realidad de lo que una mujer pasa para poder salir a denunciar. Entonces vamos a descentralizar y que existan espacios mucho más seguros para proceso de denuncia, que no exista un proceso de revictimización de quienes llegan a esos espacios como mujeres. Y lo tercero, que por ejemplo el caso de Luz Mary pues es muy distinto a todos estos procesos de violencia que tenemos en unas zonas de la ciudad, y por eso es decir que la violencia basada en género y que los feminicidios no tienen estrato socioeconómico, pero tenemos que conversar de esto, tenemos que hablar, y que no nos puede parecer normal a nosotras las mujeres es que el señor tuvo un mal día, es que es normal que se porte así, no, y vamos a hablar esto de frente, vamos a hablar de esto con una mujer alcaldesa, que este tipo de cosas no solamente no se nos pueden normalizar, sino que las alertas son muy importantes para que podamos tener una prevención de que no lleguemos a muertes y estemos pues, lamentando este tipo de situaciones. Muy doloroso. A propósito de mujeres, ¿cuál sería ese gabinete ideal para usted en cuanto a paridad de género? ¿Ya lo ha pensado? He conocido en todos estos años de hacer política a muchas mujeres y hombres valiosos. Para mí lo más importante es que sean personas que tengan la capacidad técnica, que reconozcan, hayan tenido un proceso de aprendizaje en lo público. Yo como alcaldesa, yo ya hice mi curva de aprendizaje y es una de las fortalezas más grandes que tengo hoy como candidata, y para mí mi equipo de gobierno tiene que responder a eso también. Personas con toda la capacidad técnica, con todo el servicio en lo público, que conozcan lo público, pero también que tengan ese sentido de pertenencia y de trabajo. Aquí la gente no está, bien mejor dicho, yo voy a muchas reuniones y la gente le termina diciendo a uno, doctor, aquí estoy para servirle. No, ¿cuál doctor y cuál doctora? Aquí lo que estamos somos nosotros, y estoy yo como alcaldesa y todo mi equipo de gobierno para servir, para trabajar, para la calle, gente activa. Aquí lo que necesitamos es un equipo de gobierno que tenga experiencia, que tenga toda la energía que tiene esta alcaldesa joven, y que podamos llegar a gobernar y a resolver desde el corto plazo. Aquí no hay curva de aprendizaje para el que nunca ha estado en lo público, una curva de aprendizaje de un año y medio, no. Eso se tiene que llegar a trabajar desde el corto plazo. Hay mujeres valiosísimas, hombres también, y ahí vamos a estar conformando un muy buen equipo donde seguramente como mujer alcaldesa muchas mujeres van a ser y van a brillar también por sus capacidades técnicas. Diana, otra de las situaciones problemáticas en la ciudad es la movilidad. Sí. Y pues, por supuesto también está el tema del sistema de transporte, la situación en las vías, la infraestructura, el tema del pico y placa. Bueno, son muchísimas cosas. ¿Qué planes hay también con este tema?
y la gente siempre me dice, vea, pregúntele, el pico y placa va a seguir, se va a alargar, pregúntele a los candidatos qué propuestas tienen para mejorar esta situación. Armando, yo soy planificadora urbana y regional y yo les quiero decir que la base fundamental de todas las ciudades para tener ciudades más competitivas, más seguras, pero con muchas más oportunidades, todo es la movilidad. Uno no puede pensarse una ciudad donde la gente no se puede mover y es lo que hoy nos está pasando aquí en Cali, que 450.000 personas se estén moviendo con transporte ilegal o informal es gravísimo. Eso seguramente no lo vemos porque pareciera ser que nos acostumbramos a que así funcionan unas zonas de la ciudad, pero eso es gravísimo, porque no hay una forma en la que hoy estemos pensando en tren de cercanías, que estemos pensando en una ciudad mucho más competitiva, cuando lo mínimo es que la gente se tenga que mover. Y ahí yo te diría varias cosas. Lo primero es que como alcaldesa, y los quiero invitar a todos quienes nos están viendo en este momento, es que se tiene que hablar de la movilidad, desde la dignificación del servicio, porque es que los que se mueven en el transporte masivo, nos movemos como peatones, como biciusuarios, somos personas. Entonces, aquí el debate que se tiene que dar es que lo central en la movilidad en nuestra ciudad somos nosotros como ciudadanos y como usuarios. Y hay varios frentes. El sistema de transporte masivo es fundamental y además más cuando estamos pensando en tren de cercanías, en un proyecto de mediano y largo plazo, el sistema de transporte masivo es fundamental porque no solamente es el alimentador, sino porque hoy no está funcionando. Entonces, no puede ser posible que una mujer que vive en el Pondaje y que le toca ir a trabajar, no sé, al norte o al oeste de nuestra ciudad, pues tenga que echarse al bolsillo 12.000, 15.000 pesos. Eso no puede ser posible, que alguien que viva en Siloé le toque estar pensando si tiene que caminar 20 cuadras y le toca pagar 2 tarifas. Eso tampoco puede ser posible en nuestra ciudad. Y porque además eso genera que muchos de los ciudadanos que no se mueven en moto o no se mueven en carro, pues sientan que es una ciudad que no da lo mínimo que es poderse mover. Entonces, varias cosas concretas. La primera, voy a trabajar como alcaldesa liderando nuestro ente gestor, que es el mío, y ahí tenemos que funcionar en temas de frecuencia, que tengamos que unificar tarifa. Nadie tiene que estar pagando en esta ciudad 2 tarifas para moverse. Segundo, donde voy a trabajar muy duro para que unas zonas de la ciudad que quedan cercanas y podamos tener tarifa cero o disminuir la tarifa es fundamental. Yo necesito que la gente aquí en Cali se pueda mover y que nos podamos mover con dignidad, con tranquilidad, que los pelados puedan ir a estudiar y que no estén pensando que no pueden ir porque no tienen cómo moverse, que las mujeres y los hombres puedan salir a buscar trabajo y que con un salario mínimo pues les pueda compensar una tarifa en nuestra ciudad. Segundo, reconocer también que la infraestructura y la malla vial está vuelta a nada, el 75% de la malla vial, y ahí es cuando les digo, la corrupción se nos mete en el rancho, porque a veces nos olvida hablar de la corrupción. No, la corrupción nos mete en el rancho cuando las licitaciones no se entregan a las personas que tienen que hacer y a las empresas que tienen que entregar las cosas bien en la ciudad. Así que nunca nos normaliza la corrupción en esta ciudad y eso es parte del proceso que estamos viendo hoy en la malla vial en nuestra ciudad. Entonces, malla vial. Tercero, ahí vamos a trabajar muy fuerte para que te estemos recuperando alrededor de 500 kilómetros de vía y que podamos trabajar también en los bicicarriles para quienes se mueven en el día a día también en bicicletas, otra parte activa también de la pirámide de movilidad en nuestra ciudad, y para las motos también, que hoy es un componente importante, que además muchas de las personas que compraron moto es porque sentían que no se podían mover en la ciudad. Pues vamos a trabajar con todos estos de la mano, diciéndoles plan maestro de andenes para los que caminan también, pero cultura ciudadana y sentido de pertenencia. Hoy el caos que estamos viviendo lo estamos poniendo todos, entonces sentido de pertenencia y cultura ciudadana es la forma en la que transversal vamos a trabajar para recuperar la movilidad. Diana, se nos está acabando el tiempo. El tema de Cali también le preocupa Sí. mucho a los caleños. Se han hecho muchas denuncias con Sí. el tema de corrupción, pero a mí me llama la atención el componente de comunicaciones. Conocemos al de Bogotá, conocemos al de Medellín, pero el componente de comunicaciones de Cali nunca se ha disparado, nunca ha sido competitivo. Sí. ¿Qué hacer para que esto no ocurra y que de verdad en Cali con su componente de comunicaciones pueda llegar a otros niveles? Mira, Armando, esto tampoco es nuevo para mí. Yo participé de todos los consejos de Emcali, conociendo de cerca qué es lo que estaba pasando pues, cuando trabajé en la administración pasada. Y yo les quiero decir, y te quiero decir a vos y a todos, lo que tenemos que hacer con Emcali significa
que Cali tiene muchos problemas, pero el gobierno corporativo es fundamental. Mientras no tengamos garantías de la forma en que quienes están liderando Cali tienen que asumir las decisiones desde lo técnico, pues entonces no va a pasar nada. Aquí tenemos muchos problemas, tenemos el 51% de pérdidas en el tema de acueducto, tenemos que avanzar hacia la generación de nuevas energías en el componente de energía pues, en Cali, digamos en el tema de telecomunicaciones, que sabemos pues, que es el componente que le genera pérdidas a las empresas municipales, pero la garantía de sacar adelante nuestras empresas municipales es por el gobierno corporativo. Mire, hace un par de días estuve en Medellín y lo más importante, que hablaban desde cuál es la fuente principal para poder generar muchas más oportunidades de inversión social en Medellín, era EPM. Lo que pasa es que nunca nosotros lo hemos sabido como ciudad, porque como para quienes llegamos a la alcaldía, pues el componente fundamental no son las empresas municipales, entonces nos hemos acostumbrado a que funciona así. No, en Cali tiene que funcionar bien, es un debate muy fuerte que vamos a tener que voy a tener como alcaldesa, por supuesto, pero el gobierno corporativo es fundamental. Diana, en 30 segundos, de sus compañeros de contienda, ¿con quién haría equipo y con quién no? Con todos los que estén contra la lucha y de frente contra la corrupción, aquí hay que unirnos, hay que hacer un frente común. Muchas gracias por su tiempo, Gracias, ya tendremos Armando. oportunidad de conversar de nuevo. Okay. Bueno, muchas gracias a vos, ¿me viste? Diana Rojas, de frente en Telepacífico Noticias.